Amados hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio de Hebreos. Estamos ahora todavía en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19. 19. Vamos a orar. Padre, qué bueno es tener ahora tu palabra delante de nosotros. Qué bueno es poder adorarte también en este momento mientras nosotros atendemos a tu palabra, mientras somos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu para tratar con nosotros. Oh Dios, pon de lado, pon, Señor, nosotros, aplasta nuestro orgullo, nuestra soberbia y ayúdanos, oh Dios, a ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Mientras nosotros vemos tu palabra, cosas que conocemos, palabra que hemos visto, pasajes que hemos leído múltiples veces, pedimos, Señor, que traigas frescura a nuestras almas en esta mañana. Magnifica a Cristo, Señor, su nombre. Esto te lo pedimos en Él y por Él y para Él. Amén. Aprovecho también para darle gracias al Señor y dar la bienvenida al pastor Simeón y a su esposa que están aquí con nosotros. Ellos no han podido regresar a Haití y qué bueno que están con nosotros esta mañana. Bien, ustedes saben que en América Latina, principalmente en las áreas de las Amazonias, del Amazonas, hay diferentes tribus, ¿verdad? Diferentes tribus a lo largo. Y una tribu en particular, durante generaciones, estaba teniendo, las personas estaban muriendo prematuramente. Tenían generaciones así, se enfermaban y morían prematuramente y continuaban. Una serie de médicos científicos que decidieron estudiar el caso. Y después de un análisis profundo, de un estudio profundo, lograron identificar que la causa estaba en un insecto que vivía en las paredes de las casas de ellos, las casitas de ellos que eran cubiertas de barro. Pues ese insecto era que producía la enfermedad que los mataba. Bueno, al tener ahora identificar el problema, entonces ya podían también identificar varias soluciones. Y algunas de las soluciones era una, mudarse de ese sitio y mudarse a un sitio donde ese insecto no vive. Otra era destruir esas casas y volver a construirlas. Otro era desinfectar, o sea, poner, o más bien, más que desinfectar, ¿cómo se llama? Poner insecticida, ¿okay? Para tratar de matar los insectos. Y la última opción era seguir como están, ¿okay? Seguir como están y en vez de tener una vida normal completa, entonces seguirían muriendo prematuramente por esa enfermedad. Bueno, ¿qué decidieron ellos? Seguir como estaban. Decidieron seguir enfermándose y muriendo prematuramente. No siempre cuando nosotros tenemos un problema y tenemos la solución en mano, nosotros deseamos abrazar la solución. No siempre es así. De hecho, es continuamente así con el tema del Señor Jesús y la salvación que la gente necesita en Él. Compartimos el mensaje, predicamos el mensaje, predicamos el Evangelio, compartimos con las personas la necesidad de arrepentirse y entregarse a Cristo, porque Él es el único y verdadero Salvador. Esa es la solución a una condenación eterna. Y sin embargo, la vasta mayoría de las personas siguen rechazando al Señor Jesús. Es cierto que la mejor opción no necesariamente es la más cómoda, pero tú siempre se puede escoger, elegir las opciones o rechazarlas. Y el Señor Jesús es continuamente rechazado. Pero qué bueno que ustedes, todos nosotros, por su gracia, hemos aceptado al Señor reconociendo nuestra necesidad de Él.
Definitivamente seguir al Señor Jesús no necesariamente es lo más cómodo, no necesariamente es escoger una vida sin problemas, pero definitivamente el Señor Jesús como Salvador es insustituible y no solamente nos da la salvación, sino nos da una vida nueva. Por lo tanto, amados hermanos, Cristo Jesús siempre será la mejor opción, siempre. Entendiendo que nuestra visión debe estar siempre en lo eterno. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 10, versículo 19, hasta el versículo 25, vamos a leerlo rápidamente aquí, hermanos. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es interesante cuando él dice así que, hermanos. ¿Qué está diciendo él? Bueno, en base a todo esto que hemos aprendido sobre el Señor Jesús, en base a que ya hemos visto que Él es superior a absolutamente todo, Él es la solución. En base a esto, entonces, hermanos, miren, tenemos libertad completa, tenemos plena, absoluta libertad para entrar ¿dónde? En ese lugar santísimo que toda la vida estuvo bloqueado por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, realmente esta epístola pudo haber terminado ahí. Porque él dice, bueno, ya que tenemos todo esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya podemos ir a la presencia de Dios, tenemos plena comunión con Él, podemos orarle a Él sin problema, no necesitamos más sacrificios. Aleluya. Pero el Espíritu de Dios es más sabio que nosotros y nos sigue dando el resto de la carta para nuestra edificación. Dice versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La mejor opción es nuestro Señor Jesús. Los judíos que se habían convertido, recuerden esto, el propósito de esta carta, ellos estaban siendo tentados a dejar al Señor y regresar al judaísmo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y por eso el argumento del escritor de parte del Espíritu de Dios, señores, es una absoluta locura ustedes regresar al judaísmo, porque miren quién es Cristo. Pero es algo interesante que las religiones tienen. Las religiones manipuladas, digo yo, por el diablo, crean como un magnetismo de las almas perdidas hacia ellas para perdición de sus almas. Decidir seguir a Cristo para esos creyentes significaba un alto precio a pagar, porque era verdad, la persecución estaba iniciando fuertemente. Ellos iban a tener que pagar un alto precio. Pero también, amados hermanos, el galardón es eterno. El precio era terrenal y temporal, pero el galardón, la vida eterna, que es el regalo de Dios, es eterno. Pero las religiones atraen a muchos, y uno de los graves problemas de la religión es que rodea la verdad, se acerca a la verdad sin jamás tocarla, promueve
la relación con esa religión en vez de una relación con el Señor y Salvador. Ellos prometen libertad, pero realmente terminan esclavizándonos. Esas son las religiones, la que sea. Aún cuando tú estás en una iglesia donde se predica el evangelio verdadero y tu corazón realmente no se ha doblegado delante de Cristo y tú has convertido la verdad en una religión para perdición de los que eso hacen. Pero en Cristo tenemos verdadera libertad, libertad de la condenación y libertad para entrar a la misma presencia de Dios. Vivamos entonces, hermanos, delante del Señor. Creamos estas verdades y si las creemos, ellas realmente van a afectar nuestras vidas y van a dirigir nuestras vidas para gloria de nuestro Señor. Es gloriosamente maravilloso ver cómo Dios efectivamente nos ha rescatado y para que tengamos comunión con Él. Pues ahora quisiera destacar en primer lugar que tú tienes libertad de entrar a la presencia de Dios con gracia permanente. Tú tienes libertad para entrar a la presencia de Dios con gracia permanente. Ahí lo dice, así que hermanos, teniendo ya libertad para entrar, ya la tenemos. Ese es el argumento del escritor. El argumento durante todo este tiempo, toda esta carta que se ha dividido en 10 capítulos, todo esto es para decir, tenemos libertad para entrar por Cristo al lugar santísimo. Ese lugar que estaba completamente bloqueado a todo el mundo. Nadie, absolutamente nadie tenía libertad para entrar a la presencia de Dios. Y está ilustrado en el mismo tabernáculo. Si ustedes recuerdan cuando ilustramos el tabernáculo en pantalla, el tabernáculo estaba completamente rodeado, el patio, y tenía una sola entrada. Y nadie podía entrar por ahí, excepto con sacrificio. Sin sacrificio, nadie podía entrar. Y una vez adentro en el tabernáculo estaba el lugar santo, que nadie podía entrar, excepto el sacerdote o los sacerdotes designados para eso, para ministrar algunas instrucciones que Dios le había dado. Y después, más al fondo, estaba el lugar santísimo, y ahí sí es verdad que absolutamente nadie podía entrar. Ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Dios le concedía al sumo sacerdote que entrara una vez al año. No solamente él podía entrar, pero primero tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados. Y después de haber hecho un sacrificio por sus propios pecados, él hacía el sacrificio en el día de expiación por los pecados del pueblo, y entonces con esa sangre derramada podía entrar en el lugar santísimo esa única vez. Todo estaba bloqueado. Una sola puerta, no había paso para el lugar santo, no había paso hacia el lugar santísimo, estaba prohibido para todo el mundo. Además también estaba bloqueado porque estaba firmado por la ley. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, el versículo 20 dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley no fue para quitar el pecado. Dios estableció la ley para que nosotros pudiéramos ver lo pecaminoso que somos. Toda la ley es para decirnos, hey, tú eres pecador, necesitas un Salvador. Ese es nuestro ayo para llegar a Cristo, dice el apóstol Pablo.
Ezequiel 18 dice, he aquí todas las almas son mías, el alma del Padre, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. El alma que transgrediere la ley de Dios, muere. Punto. No hay nada más que hacer si no hay el sacrificio de Cristo. Y el escritor le está diciendo a esos judíos, ustedes regresan a la religión sacrificando animales, derramando sangre de animales. Ustedes quieren regresar a todo eso cuando ya Cristo lo logró todo, cumplió todo eso. Eso eran figuras, eran sombras de lo eterno. Ya Cristo lo logró por ustedes. Ya el lugar santísimo, ¿ustedes se acuerdan cuando Cristo murió? Que el lugar santísimo del templo que estaba bloqueado por ese velo, Dios, cosa que ningún hombre, probablemente 10 hombres juntos no podían hacer, Dios rompió el velo a la mitad. Y según había leído, ese velo tenía unas 4 pulgadas de grueso. No era un velo cualquiera, no era como la mascarilla que tú tienes en tu faz, en tu cara. Era realmente imposible para el hombre rasgarlo. Dios lo hizo. Y de repente el lugar santísimo está expuesto. Nunca los judíos habían visto el lugar santísimo. De repente está expuesto. Los mismos sacerdotes que estaban en el templo seguramente se asustaron muchísimo y no querían ni siquiera mirar para allá. El lugar santísimo fue expuesto. En Cristo ahora nosotros podemos ir. Mis hermanos, cuando nosotros nos exponemos a entender realmente quién es Dios, si nosotros logramos entender la profundidad, el tamaño, la inmensidad de la santidad de Dios, y nosotros logramos entender que el Señor nos entregó una conciencia para que su ley estuviera presente en nosotros. Nosotros entendemos esto, entonces podemos ver cuán pecadores somos. Cuando nos vemos a la luz de la santidad de Dios, podemos entender cuán pecadores somos. Y la ley en nuestra conciencia nos acusa y nos muestra que estamos esclavizados al pecado. Pero en Cristo recibimos absoluta y total limpieza. ¿Y por qué enfatizamos esto? Porque continuamente hay hermanos que pecan contra Dios y después viven vidas miserables porque no logran asimilar el perdón de Dios sobre su alma. Y déjame decirte, tienes que actuar en esto conforme a la verdad que Dios te ha revelado. Porque si tú amas a Dios, vas a sentirte mal por el pecado que has cometido contra Él. Claro que sí. De vez en cuando a mí me atacan memorias, ¿verdad? De pecados que yo cometí en el pasado, y yo sacudo mi cabeza y me digo, ¿cómo pude haber pecado contra Dios de esa manera? Pero inmediatamente no permito en su gracia permanecer en ese pensamiento, sino recordar la cruz de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, la sangre derramada, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, que Él es mi sacerdote, mi sumo sacerdote que está intercediendo por mí. Su sacrificio fue perfecto, fue completado y Dios me ha declarado perdonado.
No podemos permanecer en esos pensamientos. Tenemos perdón, tenemos libertad ahora para entrar al lugar santísimo. Amados hermanos, es maravilloso esto. Esa libertad, hermano, también nos da la posibilidad de permanecer en su presencia. El Señor no hace citas con nosotros por un tiempo determinado. Sí, está bien, Pedro, te voy a dar una cita a las 10:15 de la mañana hasta las 10:30. Tienes 15 minutos conmigo. Qué bueno que el Señor no hace eso, amén. Podemos estar permanentemente en la presencia de Él. Como algunos hermanos me llaman, me dicen, pastor, perdóneme molestarlos. No es molestia que tú me llames. Y tenemos 15 minutos, 20 minutos conversando. Pastor, ya no le tomo más tiempo, perdone que le haya tomado tanto tiempo. Bueno, es verdad que nosotros necesitamos hacer otras cosas, pero qué bueno que Dios no es así. Podemos estar permanentemente delante de Él. Tenemos libertad. Ustedes saben lo que significa reconocer, leer que ahora tenemos libertad. Es bueno recordar que antes no teníamos libertad. Es como lógico, pero es bueno recordar eso. Amados hermanos, antes no teníamos esa libertad. Era imposible para que tú y yo pudiéramos entrar a su presencia. El Señor me salvó cuando yo tenía 17 años, pero antes de salvarme yo no podía entrar a su presencia. Por más que yo quería, todos los días, todas las noches, yo me dormía diciendo muchísimas Ave Marías. El Padre Nuestro no lo recordaba. Entonces decía solamente Padre Nuestro que estás en los cielos, y después lo demás no recordaba. Y me dormía así. E iba diciendo Ave Marías con mis dedos. ¿Okay? Y después trataba de decir un Padre Nuestro. Y así todas las noches. El Padre Nuestro es tremenda oración. Es tremenda oración. Pero no es para ser recitada sin sentido. Y mucho menos declararle a Dios que Él es tan bruto que tengo que decirle 10 Padres Nuestros para ver si Él entiende. Lamentablemente, eso es lo que hace la religión. De donde nosotros fuimos rescatados. Y ojalá si alguien está escuchando en vivo o cuando esté grabado, ojalá no te ofendas, sino entiendas que tú no tienes que hacer esto. Dios te ama y Dios quiere recibir tu oración, tu conversación, tu comunión, porque tenemos libertad para entrar por medio de Cristo a su presencia. Porque el velo que estaba puesto fue quitado por Dios mismo. Y todas las figuras que apuntaban hacia Cristo fueron cumplidas en Cristo. Los animales fueron cumplidos en Cristo. El velo fue cumplido en Cristo. El tabernáculo fue cumplido en Cristo. Todo eso ya pasó porque tenemos a Cristo. Ya no necesitamos tener rituales. No necesitamos tener religión. Tenemos a Cristo mismo. Ustedes recuerdan la vez pasada, ¿por qué tener algo que imita lo verdadero cuando podemos tener lo verdadero? Si nosotros compramos un reloj que es una imitación de un Rolex, ¿por qué lo hacemos? Bueno, puede ser porque seamos demasiado tacaños, aunque tengamos el dinero, pero normalmente el que lo hace, los que lo hacen porque no pueden comprar el verdadero Rolex, que cuestan miles y miles de dólares. Pero si tú puedes tener el verdadero Rolex, ¿por qué tener una imitación? Si puedes tener a Cristo, ¿por qué tener una imitación
en la religión. Tenemos libertad. Pero con la libertad nosotros la tenemos porque tenemos la preciosa sangre de Cristo. Versículo 19 dice ahí, por la sangre de Jesucristo. Tenemos esa preciosa sangre que fue derramada, porque sin remisión no hay perdón de pecado. Así termina el versículo 18. Sin remisión no hay perdón de pecados, no hay más ofrenda para el pecado. Tenemos también un camino nuevo y vivo, versículo 20. Un camino nuevo y vivo. Qué bueno que ya no hay más el camino viejo que llevaba de muerte en muerte, nos llevaba de muerte en muerte, repitiendo los mismos horribles sacrificios que nos recordaban más bien nuestros pecados, más que quitarlos, y que traían sobre nosotros el peso de una conciencia brutalmente acusadora. No más rituales, no más tabernáculos, no más templos donde exclusivamente ahí es que se puede adorar, sino que podemos adorar al Señor donde sea, aunque nosotros hemos elegido este lugar. Ya no hay más la sombra y las figuras de lo real, sino que tenemos al Rey Mesías. Ya está aquí, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. E incluso el mismo Hebreos dice que es nuestro hermano, coheredero con nosotros. Ahora lo que sí tenemos es una relación personal. Cuando aceptamos por medio de la fe al Señor Jesús como Mesías, como Cristo, como Salvador. Tenemos un camino nuevo. Esta palabra nuevo significa recientemente desvelado o recientemente revelado. Es algo reciente que está ahí. No es que es nuevo para mí, pero viejo para ti, sino que surge, es nuevo para todos. El doctor Albert Barnes hizo este comentario. Es como una fuente que siempre está brotando. Si puedes imaginar en tu cabeza una fuente brotando agua, toda el agua que sale de la fuente es nueva, no es reciclada. Bueno, algunos tienen en sus casas una fuente reciclada, ¿verdad? Pero no las fuentes naturales. Toda el agua que sale es nueva, es fresca. Y es inagotable, y es permanente, es duradera, es continua. Y así es para nosotros la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de manera figurada. La sangre de nuestro Señor Jesucristo siempre está disponible para limpiarnos de toda nuestra maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y vivo y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nunca la sangre de Cristo escapará la mente del Padre. Esa sangre que fue derramada por nosotros jamás escapará la mente del Padre. Nosotros la necesitamos hoy y todos los días. Es un camino nuevo. No más sacrificio de animales. Tenemos al Señor Jesús. Hay algunos pastores y teólogos que entienden que Dios allá en el cielo tiene la sangre de Cristo en algún contenedor allá frente a su presencia, literalmente. El Señor recogió toda la sangre del Señor y la colocó ahí y delante de Él está. Me parece absurdo ese pensamiento, pero eso lo dejo a ellos. Pero de hecho, en su mente, en su memoria, Dios no lo va a olvidar, ¿verdad que no? Para siempre está delante de Él. Pero es un camino no solamente nuevo, sino vivo. Vivo significa que imparte vida a aquel que se arrepiente de sus pecados y viene a Jesús para salvación y vida eterna. Y es un camino vivo también porque da abundancia de vida. Si ustedes recuerdan su conversación con la samaritana, el Señor le dijo, si tú me pidieras, yo te daría agua viva. ¿Okay?
Es vida lo que el Señor nos da. Es un camino vivo. Y Él dice que su espíritu también, de su espíritu, corren ríos de agua viva, abundancia de vida o una vida abundante. No solamente tenemos vida eterna, eso significa que no vamos a ser condenados por nuestros pecados, tenemos vida eterna, sino ahora y después mucho más podemos tener una vida abundante, una vida que disfruta al Señor, una vida que es efectiva, eficaz, que es instrumento de Dios para gloria de Él, para beneficio de los demás, de los inconversos como de los creyentes. Así, hermanos, tenemos libertad para entrar. Qué glorioso es esto. Así que ya el Señor lo hizo todo, ahora podemos entrar a su presencia. Imagínense usted, entrar a la presencia de Dios. Tratemos, por nuestras limitaciones, de poder identificar un lugar esplendoroso, gran esplendor, absolutamente magnífico, y ahí está la presencia de Dios, ahí está Dios mismo. Y a mí se me ha dicho, y a ti se te ha dicho, tú puedes entrar cuando tú quieras. Ahí hay misericordia, hay gracia, hay poder, hay perdón, hay abundancia de vida. Ahí está la omnipotencia a tu disposición en Cristo Jesús. Y nosotros decimos, ¡ay, qué lindo! Y nos damos la vuelta. ¿Tiene eso sentido? Que nosotros digamos, ¡ay, qué lindo! Y nos demos la vuelta. La verdad es, cuando yo veo que mi corazón se resiste a la oración, es cuando yo mejor identifico la maldad que hay en mí. El Señor me ha dicho, ven, estoy aquí para ti. Pero nos levantamos en la mañana y seguimos por ahí. Realmente la maldad de mi corazón es grande. Es grande la maldad en mi corazón. Segundo lugar, aquí son solamente 2 puntos. Nuestra nueva libertad activa en nosotros una nueva vida. Porque ahora tenemos una relación personal. El Señor dice, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos. Estimados, demasiados de nosotros, muchísimos creyentes, han desarrollado una relación académica con la Biblia. Les gusta conocer los datos, les gusta la información, se gozan en las verdades escritas, pero la relación personal con Cristo realmente no existe. O es muy pobre, muy deficiente. Amados hermanos, esto que nosotros tenemos en la mano, la eterna y gloriosa palabra de Dios, déjeme decirles algo bien claro, es un instrumento. Es un instrumento. Porque ustedes saben que una vez nosotros estemos en la presencia de Cristo, no vamos a necesitar esto que está aquí. Vamos a tener muchísima más revelación
Y vamos a conocerlo muchísimo más abundantemente y perfectamente de lo que Él nos reveló para esta vida. Este es un instrumento para que yo conozca a Dios en esta vida, para que yo entienda a Dios o trate de entenderlo, para que conozca su voluntad, para conocerme a mí, para ver mi necesidad de Él, para conocer cómo relacionarme con Él. Es un instrumento. Y un instrumento que debemos de dedicarle tiempo porque es el único instrumento que nosotros tenemos para tener una relación personal con el Señor. Pero no es un libro académico exclusivamente. Es para enseñarme a tener una relación con Cristo. Mi esposa y yo conversábamos en estos días. Ella leyendo los Salmos me decía, yo le tengo envidia a David. Y yo la entendí perfectamente porque ese pensamiento también ha venido a mí más de una vez. Y de hecho, yo siempre decía que después de cuando uno vaya a la presencia de Dios y después de estar 20,000 años tratando con el Señor Jesús, y después de eso, entonces voy a buscar a David porque quiero conocerlo personalmente. Fantástico el corazón de David en las Escrituras. Cuando él dice que anhela ardientemente la presencia de Dios. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Yo no sé usted, pero yo quisiera tener esa fuerza en mi alma. Algunas personas no son tan emocionales, leen eso y lo leen de manera académica. ¿Okay? Pero las emociones nos las dio Dios para que nosotros vivamos con ellas. Y realmente yo quisiera sentir eso que David siente. Y es verdad que en ocasiones en nuestra vida lo hemos sentido, pero es que con David parece que era permanente. Una relación personal con el Señor. Y dice, es una relación que debe ser fluida. Dice, con corazón sincero. Con corazón sincero, verdadero, auténtico, franco. Solamente así es posible tener una relación. Si no es así, la relación no puede existir. También una relación confiable, en plena certidumbre de fe. Ya creíste en el Señor Jesús, gloria a Dios. Ahora tienes la promesa de la vida eterna. Sí, amados hermanos, es una promesa. Y nosotros decimos, ya tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Pero yo voy a morir un día si el Señor no viene a buscarnos. Y tú vas a morir un día si el Señor no viene a buscarnos. Pero cuando estemos en su presencia jamás moriremos porque eso es parte de la promesa de vida eterna. Y yo sé que al momento de morir, como dice la Escritura, estar presente aquí en la carne es estar ausente al Señor, pero estar ausente de la carne es estar presente al Señor. Aleluya. ¿Qué momento? Yo no sé usted, pero un momento que yo anhelo. Yo anhelo, ardientemente lo anhelo, estar con el Señor. Confiable, ya tienes esa promesa, es segura. Su promesa es en base a la obediencia del Hijo, no es en base a tu obediencia. Porque lamentablemente hay creyentes evangélicos que creen que deben recibir al Salvador Jesús por la fe en arrepentimiento, pero entonces su vida debe ser, en la eternidad debe ser ganada por la obediencia. ¡No! Es la obediencia de Cristo, no la tuya, porque jamás vas a poder obedecer de manera perfecta para satisfacer la santidad de Dios.
La promesa de vida eterna no depende de tu obediencia, sino de la obediencia que ya Cristo tuvo. Por lo tanto, la promesa de vida eterna es segura, confiable, en plena certidumbre de fe. También una relación reconciliada, purificada la conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto hace alusión a los rituales del templo. Como ellos terminaban esos rituales, pues ya estaban terminados, pero lo que esos rituales no lograron, Cristo logró. Pongan, por lo tanto, a un lado las exigencias legales, que yo tengo que hacer esto y no puedo hacer aquello para que el favor del Señor sea sobre mí. No, la vida santa es una obligación para cada uno de nosotros y debemos buscarla, pero no para ganarnos su favor. En Cristo tenemos su favor. En Cristo, una fe firme, manteniendo firme nuestra profesión de fe, versículo 23. No te desvíes, vive tu fe con intensidad, con determinación, de que nada en este mundo te va a hacer vacilar, como dice ahí, sin fluctuar. Harás tus negocios con integridad, llevarás tus estudios para agradar a Dios. Amarás a tu esposa para dar evidencia del evangelio. Respetarás a tu esposo por la misma razón. Educarás a tus hijos en la fe del Hijo de Dios. Considerarás a los demás como superiores a ti mismo. ¿Por qué? Porque quieres que Cristo, tu Redentor, sea honrado en tu vida en todo. Manteniendo firme tu profesión de fe. Demasiados creyentes dicen por su boca que son creyentes, pero cuando tratan a los demás, Hitler les queda chiquito. Buscarás afirmar tu fe, creer en ella, educar tu corazón para amar al Señor más y más. Aprenderás las verdades que te fortalecerán o que fortalecerán tu relación con Él. Una fe firme. Como dice el versículo 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuanto mejor sea tu relación personal con Cristo, tanto mayor gozo tendrás en tu esperanza. Yo a veces me pregunto, aquellos que no les gusta, creyentes que no les gusta pensar en la muerte y que temen a la muerte, me pregunto, ¿será que sus vidas también están distanciadas del Señor? La hermana Lisandra continuamente nos ha estado pidiendo que oremos por ella, porque ella está en Estados Unidos, le agarró el cierre, ¿verdad? Mientras ella estuvo allá, no pudo regresar. Su esposo está aquí, el hermano Juan Pozo y Lisandra. Y ella nos ha pedido que oremos para que ella pueda regresar a su esposo. Es un deseo genuino que debe existir. Peor fuera que ella dijera, yo estoy libre, estoy feliz de la vida aquí en Estados Unidos, mi esposo por allá, yo aquí viviendo mi vida. Eso sí sería feo, ¿verdad? No sé si me estará escuchando, Lisandra. No, ella quiere regresar a su esposo, quiere estar con su esposo. Así debe ser la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. La promesa del Señor es firme. Sabrás que el que promete es verdaderamente fiel, dice el versículo. No dudarás la promesa que Él te perdona para siempre. No dudarás la promesa de la vida eterna. No dudarás su presencia en la aflicción. No dudarás de su protección. No dudarás de su provisión.
Tendremos una comunión abierta también los unos con los otros. Como consecuencia de esta libertad de entrar a su presencia, Él nos da una vida nueva, nos dice acerquémonos, dice mantengamos firme, y dice versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos. Este es el verdadero amor en Cristo, hermanos. Seamos prudentes en nuestras relaciones y busquemos siempre que nuestros hermanos amen más al Señor. Y digo seamos prudentes porque a veces no somos tan prudentes en la relación el uno con el otro. Pero ha sido de gran gozo para nosotros, Pastor Yadín, Ariel y yo hemos hablado, de ver los hermanos en comunión constante durante este tiempo. Hermanos y hermanas reuniéndose por Zoom, algunos casi todos los días o todos los días, en oración, en estudio, en meditación de la palabra de Dios, los ancianos, las damas, los caballeros, los jóvenes, los diferentes ministerios. El ministerio de los tales se ha reunido con sus niños, los adolescentes, upper room, los matrimonios. Qué bueno es esto, y han manifestado ese gozo de poder tener esa comunión con los hermanos, aunque sea virtualmente. Qué bueno es eso, hermanos. Qué bueno es ver que las necesidades de muchos hermanos fueron suplidas por diferentes hermanos de la congregación y de otras congregaciones también. Qué bueno es ver versículos como estos cumpliéndose. 3 de Juan 4, no tengo yo mayor gozo que esto, el oír que mis hijos andan en la verdad. Primero a los Tesalonicenses 2:19 dice, porque cuál es nuestra esperanza o gozo corona de que me gloríe. No lo sois vosotros delante del Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Me identifico con Pablo viendo lo que ha sucedido en estos meses entre ustedes. Filipenses capítulo 4 versículo 1. Así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hermanos, amar al Señor es amar sus mandamientos. Ahora debemos llegar al punto de anhelar y disfrutar hacer lo que el Señor Jesús dice. El Señor Jesús constantemente enfatizó que debemos amarnos los unos a los otros. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Él nos mueve a amarnos los unos a los otros. Es un mandamiento nuevo. Este imperativo, este mandato de que os améis los unos a los otros, que Juan continuamente repite en su evangelio, en sus epístolas. Ustedes saben que un mandato es una obligación. Ahora, recordemos el ejemplo de los de Macedonia. Segunda a los Corintios capítulo 8. Cuando dice que los de Macedonia recogieron ofrendas de su profunda pobreza para ayudar con las necesidades de los hermanos en Jerusalén. En Jerusalén la estaban pasando muy mal los hermanos por causa de la persecución. Habían perdido sus familias, sus trabajos, sus tierras. Gran necesidad por causa de Cristo. Y los hermanos de Macedonia, aunque también tenían gran necesidad, recogieron ofrendas para enviarlas a Jerusalén. Cumplieron con la palabra. ¿Obedecieron a la palabra? Sí. Ahora, ¿lo hicieron como un acto de obediencia? No. Y eso es lo que debe llegar a nosotros. Ellos le rogaron a Pablo que Pablo les permitiese colaborar con la pobreza, con la necesidad de los hermanos en Jerusalén. El mandamiento de amarnos unos a otros existe. Los de Macedonia amaron a los de Jerusalén. Los de Macedonia obedecieron a la palabra del Señor. Pero pregunto, ¿se sintieron obligados a obedecer los de Macedonia?
No se sintieron obligados, ellos solo amaron. El mandamiento fue cumplido, pero ellos no estaban pensando en cumplir obligatoriamente los mandamientos. Solo estaban interesados en mostrar amor a los hermanos de Jerusalén. El amor dio a luz la obediencia sin obligación. Así debemos nosotros amarnos los unos a los otros, rápidamente, y congregarnos consistentemente. Cambio de vida, no dejando de congregarnos consistentemente. No faltes por razones superfluas. No le des importancia a otras cosas más que el congregarte con los hermanos para adorar al Señor. Cantarle, estimularnos y amarles más y más. Dice también congregarnos como una costumbre. Coloca el congregarte en tu agenda como una actividad no negociable. Y esto en muchos tiene cada vez menos importancia. El congregarse, hermanos, no debe ser negociable. Coloca el congregarte en tu corazón como una expresión de amor hacia el Señor y hacia los hermanos. Para mutua exhortación, dice, para exhortarnos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, esto es, en expectativa. El hecho de que el Señor Jesús está cada vez más cerca debe provocar que nosotros nos congreguemos aún más, estimulándonos a estar más fieles al Señor, a servirle más. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Esa libertad debe producir un cambio de vida en nosotros, una relación personal con el Señor que transforme por completo nuestra forma de vivir. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta entrada tan gloriosa a tu presencia. Gracias, Señor, por concedernos entrar a tu presencia. En este mismo momento, en el nombre de Cristo, estamos en tu presencia. Agradecidos por tu amor para con nosotros. Recibe tú la gloria transformando nuestras vidas, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Redentor. Amén.